Mis amigos, los saludo con esta consigna por Colombia. Hoy es 6 de agosto de 2026, con mucha alegría, porque si Dios lo permite, mañana es la posesión presidencial. Estamos esperando este día, desde el 19 de junio de 2022, quienes sabíamos lo que iba a pasar con el país, porque era fácil anticiparse, no presagiar, presagios, ese cuento no va conmigo, anticiparse por los acontecimientos que rodearon una elección presidencial en el 2021 de un pacto con la picota mafioso que hizo carrera durante 4 años. Esto fue una mafia política, pues teníamos que esperar este día. Estamos a un día, si Dios lo permite, ya prácticamente a poco más de 24 horas de una posesión presidencial para poder entre todos construir una patria milagro. Y quiero compartir algunas ideas. Voy a ver si de pronto logro organizar el concepto porque son tantas cosas. Es tan interesante el momento que estamos viviendo que yo quiero llamar la atención sobre un punto. El mensaje principal es este: hacer lo que se tiene que hacer. Y por eso comienzo hablándoles de un día muy esperado. Porque después del 19 de junio, que fue un domingo, cuando supuestamente venía la coronación que vino el 7 de agosto del corrupto delincuente que está hoy en la Casa de Nariño y que se tiene que ir por la puerta de atrás, y que se tiene que ir como un miserable, corrupto, sucio y puerco, y eso le va a traer consecuencias, y no lo entendió. Quienes sabíamos que esto iba a pasar, dijimos desde hace 2 años, mínimo 2 años, debió haber sido 3, debieron hacerle un juicio político, artículo 109 de la Constitución Nacional, cuando se puso de presente en evidencia todas y cada una de las pruebas de los dineros que los llevaron a la presidencia, además que sobrepasaron los topes. Pero ese cuento de que dejemos, porque finalmente queda un vacío y después van a empezar a reclamar que cómo no dejaron terminar la presidencia y vuelve ese oscuro camino por el país, digamos que lo entiendo como argumento, nunca lo voy a entender, porque la justicia está para arrodillar el crimen y no el crimen para arrodillar la justicia. ¿Me entienden? El Estado está para arrodillar el terrorismo y el crimen, y no el crimen y el terrorismo para arrodillar el Estado. Desde ese punto de vista jamás lo voy a entender, porque se debió haber aplicado justicia. Y ese cuento de que dejemos que hasta el 7 de agosto, miren casi lo que le cuesta al país. Casi lo que le cuesta al país, porque ese delincuente que está en la Casa de Nariño y que mañana se tiene que ir echado como un perro, y me excusan, pero es así, no estoy denigrando, es la verdad, que otro nombre le da a una persona que se ha ensuciado por el país entero. Eso, hasta los perritos son más decentes. Bueno, cuando los acompaña una persona y recogen las heces en las bolsitas, pero este no, este anda solo. Difícil, pero es así. Miren lo que casi le cuesta al país. Hasta el último día, ayer, promoviendo el terrorismo, siendo el organizador de un concierto para delinquir, y por eso lo tienen que investigar. Hasta el último momento, el riesgo por no hacer lo que se tenía que hacer. Y a mí es donde me llama la atención esto. Porque gracias a Dios no hay plazo que no se venza, ni fecha que no se cumpla. Mañana es 7 de agosto, hoy es 6. Y ellos no lo supieron entender. Y gracias a Dios, por fin, Colombia tiene un respiro. Yo no voy a decir que ya de aquí hacia allá, porque la batalla es entre el bien y el mal. La lucha es hasta el final. Pero tenemos que saber entender el momento, saberlo aprovechar y hacer lo que se tiene que hacer. Es el mensaje principal de hoy. Y lo entenderá, porque yo ayer le decía que estábamos sobre el filo de la cordillera, que después le decía, claro, estamos llegando a la cima. Estamos viviendo un momento muy interesante y hay mucha zozobra. Mañana es 7 de agosto, pero en el ambiente está la posesión en medio de atentados y tantas cosas. Y yo no voy a desconocer que el terrorismo tuvo 4 años a través de una paz cocal para que lo armaran y lo organizaran. Hasta en eso fallaron en muchas cosas. Por ahí salieron las denuncias de alguien que fue integrante de la primera línea, que decía a una muchacha: yo di mi vida por esto, y nos quedaron mal. No solamente a ella, a muchos. Entonces hasta en esos planes fallaron. Pero ese no es el tema. O sea, no es la idea principal. Lo traigo a cotación porque no crean que en el filo de la cordillera, ayer y antes de ayer, que salió este puerco delincuente de la Casa de Nariño a amenazar al país y a decir que él va a ser dueño de media Colombia, está muy equivocado.
y que entonces al tiempo va a autoproclamar a un testaferro de todo ese terrorismo, que tiene también nombre y apellido en Barranquilla, que va a extender esa delincuencia en ciudades principales como Cali, como Bogotá, eso no va para ninguna parte. Créanme que no va para ninguna parte. Podré ser el único que tenga este argumento. Lo digo bajo un concepto bíblico con el que voy a terminar este comentario. Eso no va para ninguna parte y se van a acordar de mí. Podré ser el único, porque ahí en el filo de la cordillera, Colombia está para entender que delante de ellos desfilaron los tiempos y en lugar de aprovecharlos para dejar una buena huella en el país, lo que hicieron fue dejar heces fecales con sus palabras, con sus acciones, con su corrupta manera de delinquir y van a terminar arrodillados frente a la justicia. Acuérdese de mí. Es una teoría personal y lo digo entendiendo un momento que vivió el pueblo de Dios. Por eso hay que hacer lo que se tiene que hacer. Y esa es la invitación a usted colombiano que escucha. Yo no voy a decir para que celebre, aunque hay razones para celebrar. Lo que pasa es que la celebración no puede convertirse en una conquista sentada en una celebración. Es el camino que empezamos a recorrer para hacer una conquista posible. Es diferente. Entender el momento y alegrarse para continuar y celebrar creyendo que ya todo está asegurado, cuando, señores, hay que empezar a hacer lo que se tiene que hacer para arrodillar ese terrorismo que este delincuente que está en la Casa de Nariño y que se va mañana, gracias a Dios, entonces salió a decir, creyendo que las guardias revolucionarias, las guardias libertadoras le van a obedecer, porque no le van a obedecer. La razón es simple y es estatal, constitucional. Estado solamente hay uno, presidente solamente hay uno, Congreso solamente hay uno, instituciones solamente hay una, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Fuerzas Militares, hay solamente una. Y el presidente es Abelardo Lasprilla, José Manuel Restrepo, y el reconocimiento internacional es uno, y lo tienen los defensores de la patria. Ese discurso de autoproclamación en el banquete que terminará siendo el banquete de la confusión y se va a acordar de mí, te voy a terminar con el comentario espiritual, acuérdese, no va para ninguna parte. Y esa criminalidad y esa propuesta terrorista de guardias libertadoras para armarse y promover el terrorismo, que es un concierto para delinquir y se tiene que investigar, tampoco va para ninguna parte, porque los tiempos desfilaron delante de los ojos de ellos y en lugar de aprovecharlos, dejaron heces fecales sobre todo el país, las instituciones, las altas cortes, y Colombia no olvida. Es otro el tiempo que estamos viviendo. Dígame dónde están las manifestaciones así de ese corte en Chile. No están. En Bolivia las aplacaron. En Venezuela tampoco están, y eso que están en plena transición. En Ecuador las silenciaron. En Perú, con Keiko Fujimori no lo van a poder hacer. En Argentina, con Milei menos. Colombia no es la excepción. ¿Me entienden? Los tiempos desfilaron delante de ellos para hacer lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Dejaron heces fecales por todo el país y ahora se va a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Ve el cuadro? El soldado es el que se inclina y se arrodilla ante Dios. Dios se inclina para escucharnos. La maldad terminará de rodillas delante de Dios, no al contrario. Y lo mismo sucede con el Estado. El Estado está para arrodillar el terrorismo, no el terrorismo para arrodillar el Estado. Y eso es lo que se tiene que empezar a hacer. Termino con el comentario espiritual, leyendo la Biblia cada día, acuérdese, por Spotify. El tema de esta mañana se tituló La justicia de Dios abre camino para la verdadera bendición. Es el tiempo. Adonías, Joab, Abiatar, Simeí. Adonías el organizador de la autoproclamación, Joab un general, miren ustedes, al servicio del rey, que traicionó los intereses del reino para colocarse al lado de Adonías. Abiatar un sacerdote, miren ustedes, un sacerdote que se plegó también para usurpar y autoproclamarse rey. Y Simeí un rebelde, esos de tiempo completo, que no entienden razones y están empeñados en su veneno político. Y cuando Salomón hizo justicia con cada uno conforme las leyes del momento, Israel disfrutó de paz y tranquilidad. Hay que hacer lo que se tiene que hacer si queremos que Colombia camine sobre la patria milagro y el Estado arrodille el crimen y no el crimen coloque rodillas al Estado, porque ese no es el camino ni el propósito de Dios para las naciones. Cuando Cristo venga, toda rodilla se doblará delante de Él. Cuando Él ejecute su justicia, toda rodilla se doblará delante de Él.
y no Dios doblará su rodilla ante el pecado y la maldad, porque ese no es el camino que Dios estableció. Dios es un Dios de orden, de justicia, de misericordia, pero de principios. Seguimos.